Mediante este vídeo vamos a adentrarnos en la Ley de Contratos del sector público y en la contratación por parte de la Administración Pública. La Ley de Contratos del sector público fue aprobada el 8 de noviembre del 2017, la Ley 9/2017. Entró en vigor el 8 de marzo del año siguiente y fue modificada en el año 2020 para incluir lo establecido en las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, la directiva de 2014-23 y la 24 de ese mismo año. Esta ley se aplica a todos los contratos públicos, esto es, aquellos contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que se celebren entre organismos o entes públicos o entre personas físicas o jurídicas y que estén subvencionados por las entidades u organismos públicos. Se clasifican este tipo de estos contratos en 4 tipos. En primer lugar, los contratos administrativos, que son los que celebra la administración pública propiamente dicha. Luego nos encontramos con unos contratos administrativos especiales que se diferencian de los demás porque están vinculados al tráfico específico de la administración contratante. En tercer lugar, los contratos de regulación armonizada, que son aquellos que se celebran por el sector público con el privado y cuyo valor de contratación es superior a 130 a 200.000 o a 5 millones de euros, siempre que la entidad contratante tenga el poder suficiente para la adjudicación de los contratos de los que se traten, normalmente contratos de obras, servicios, suministros u obras públicas. Y en último lugar, los contratos privados, que son los que se celebran por entes o entidades u organismos del sector público que no reúnen las condiciones para ser considerados como administración pública, quedando excluidos aquellos tipos de contratos establecidos en los artículos 5 y siguientes de esta ley, que son los negocios jurídicos y contratos excluidos en defensa y seguridad, en contratos especiales, en el ámbito internacional, en investigación y desarrollo, ámbito financiero o relación laboral, entre otros. Debemos conocer también cuáles son los elementos del contrato. Igual que cualquier tipo de contrato, sus elementos principales son elementos personales, materiales o reales y formales. ¿Cuáles son los elementos personales? Pues son el órgano de contratación, que puede ser un órgano unipersonal o colegial y que tiene la facultad de celebrar los contratos en nombre de la administración y de designar el responsable de ese contrato. La otra parte será el contratista, que puede ser una persona física o jurídica española o extranjera que tenga capacidad de obrar y que no esté inclusa en una prohibición de contratar y acredite la solvencia suficiente para realizarlo. Los elementos reales del contrato con el sector público principalmente son de 2 tipos. El objeto del contrato, que tiene que ser determinado, y el precio, cierto y en dinero, expresado en euros, aunque puede realizarse el pago mediante la entrega de otros bienes, siempre especificando cuál es la cuantía de la cuota de IVA soportado por la administración pública. Y los elementos formales, normalmente la forma escrita, a través de un documento escrito. Igual que cualquier otro tipo de contrato, los contratos firmados con la administración pública tienen también un contenido mínimo, que es la identificación de las partes que tengan capacidad para contratar, el objeto del contrato, la legislación aplicable, el precio que debe ser determinado, las condiciones de pago y entrega, resolución, crédito y la confidencialidad. En cuanto a los tipos de contratos, propiamente dicho, las clases de contratos públicos, estos pueden ser de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a hablar del contrato de obras, cuyo objeto es la realización de una obra en concreta o la ejecución de un trabajo que responda a las necesidades que tiene el ente público. En segundo lugar, el contrato de concesión de obras, cuyo objeto es la realización por el concesionario de alguna de las prestaciones a las que se refiere
el artículo anterior, por ejemplo, obras de reparación o de restauración de obras ya existentes, así como la conservación y mantenimiento de elementos materiales ya construidos. También nos encontramos con los contratos de concesión de servicios, que son aquellos en virtud de los cuales el poder adjudicador encomienda a título oneroso la gestión de un servicio cuya prestación sea de titularidad o competencia pública. Y a continuación también nos encontramos con los contratos de suministro, cuyo objeto es la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o de bienes muebles, tal y como regula el artículo 16 de la ley. También nos encontramos los contratos de servicio, cuyo objeto es la prestación de un servicio, de una actividad dirigida a la obtención de un resultado distinto a una obra o a un suministro. Y en último lugar, nos encontramos con los contratos mixtos, aquellos que contienen prestaciones que corresponden a algunos de los distintos tipos de contratos que acabamos de enumerar. Y solamente se podrán realizar este tipo de contratos bajo las condiciones establecidas en el artículo 34.2 de esta ley.